Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra. Estoy haciendo este video porque acabo de ver un nuevo tráiler de la serie Abby con el anuncio que tanto esperábamos, que es el estreno. ¿Cuándo estrena esta serie? El día 13 de enero, martes 13 de enero a las 20 horas de Turquía por el canal ATV de Turquía. Así que faltan 2 semanas, falta bastante. Yo había obtenido la información porque había visto que el periodista Bilal Oscan había dicho que empezaba el jueves 1 de enero. También había visto que iba a estar un jueves por otro lado, no sé, la información no estaba clara, se acabó el misterio. Martes 13 de enero estrena. Y ahora voy a hablar del tráiler que me gustó mucho, me sigue generando expectativa. Ya igual ya estamos como que bueno, vamos, que empiece. Pero bueno, este nuevo tráiler nos va dando una idea de cómo va a ser la historia. En el tráiler tenemos a Doan, que lo vemos cantando, parado, hay unos comensales y él está cantando con gente que está allí en el restaurante comiendo. Luego pasa entre las mesas y ahí se choca con Chala. Y bueno, y se da ese encuentro. Quizás fue demasiado cliché. Quizás yo esperaba algo más de una serie turca que que normalmente a veces no caen en estos clichés de las buenas series que se golpean y se miran, se tropiezan, pero bueno, está. No importa el hecho que se encuentran de esa forma, allá hay unas miradas, obviamente de sorpresa por ese choque y también unas miradas como que hay que se agradan. Luego tenemos una escena que está Doan cuando tenía 17 años y su padre le está enseñando a disparar, le dispara unas latas y Doan le deja el arma y le dejan claro que él no quiere ser como él, como su papá, ni quiere ser parte de esa vida que el papá le está proponiendo. En la calle vemos a Doan peleándose, enfrentándose con armas, con... Hay algo que me llama la atención, porque en el tráiler anterior él pasaba esta situación de que un coche lo cerraba y vea puños y armas, eran como en una ruta, en una carretera. Pero ahora esta misma escena está sucediendo en una calle común de la ciudad. Y como tanto se dijo que esta serie fue refilmada, que de hecho fue así, el retraso se debe a que se filmaron 3 episodios y dicen que a pedido de Kenan Mirzaoglu por cambio de dirección, de guión, un montón de cambios que pidió porque me parece que no gustó el resultado, se están filmando de nuevo, por eso está demorada. Cabe aclarar, entre paréntesis, que cada episodio cuesta aproximadamente $500.000. Un episodio de una serie turca de las buenas, de las bien producidas, cuesta alrededor de $500.000. O sea que si desecharon 3 episodios, imagínense. Me imagino que algunas escenas habrán dejado. Creo que esto tiene que ver con eso. Calculo que fue algo que filmaron y después lo refilmaron, porque es la misma escena. No se puede, no creo que él se encuentre 2 veces en 2 situaciones iguales. No sé, ya lo veremos. Pero en este enfrentamiento en la calle, él le dice a uno de los matones: decile a tu patrón que te enfrentaste al hombre equivocado. Mi pregunta es si el patrón se refiere a su papá, a su hermano Selim, que es el que está un poco a cargo del negocio también, o a Behram, que ya sabemos que Behram es el hermano de alma de Challa, que también está metido en negocios turbios y es un enemigo de la familia Angiolou. Y yo no sé si no fue Behram que lo mandó a enfrentar o matar. No sabemos. Yo calculo que no sé si no será su propio padre que él dice eso. Luego tenemos a Tahir Chan Hangiolou, hablándole a su hijo Selim, dice que se mantenga alejado de Behram, le advierte a su hijo. Pero se ve una escena de Selim con Behram, que Behram lo está apuntando. O sea que Selim se ve que se está involucrando en negocios con Behram y su padre le dice que no lo haga. Luego vemos en ocasión de la boda de la hermana de Doan, porque eso ya parece que sí, que está confirmado que es la hermana quien se casa y por lo cual él va a Estambul. Behram se presenta como el nuevo socio del padre de Doan, o sea, el nuevo socio comercial de Tahir Hangiolou. Algo que llama la atención porque Tahir le dijo a su hijo que no quería que se involucrara con este hombre, con Behram. Behram dice que es el nuevo socio, o sea que Tahir evidentemente, no sé si está chantajeado o qué, o por cosas que hizo mal su hijo, termina teniendo que ser socio de Behram, que evidentemente se odian. Luego Charla que le pregunta a Behram cuál es su problema. En el subtítulos en español que son automáticos, ella supuestamente dice con el hijo del posadero. Así que la verdad que yo todavía no sé qué dice realmente Chala. Yo vi el tráiler y enseguida estoy grabando este video.
Después voy a averiguar qué realmente dice. Yo calculo, no sé si habla de Don o habla de Selim. Me imagino que está hablando hijo de, se refiere a Tahir Ganjolú. Le pregunta cuál es tu problema y le dice, explícamelo, o sea, se lo exige. O sea que mi idea de que Chala era tan inocente y que Behram la llevaba engañada o la engañaba para que fuera parte, se involucrara con la familia Ganjolú, me parece que no es, cosa que me alegra, que ella no sea una niña inocente engañada y que si ella quiere saber, me imagino, por qué Behram quiere que ella entre a ese mundo. Eh, Queda claro que Behram quiere que Chala sea sus ojos y oídos en la compañía Ganjolú, así que quiere que espíe. Selim le pregunta a su padre si pronto va a dejar de ser el jefe de la familia, si él, Selim, va a dejar de ser el jefe de la familia. Y Tahir le dice, a un idiota como tú se le puede confiar el liderazgo. Entonces ya vemos la relación de Tahir con su hijo Selim, que evidentemente no lo quiere o lo trata de idiota, no cree que sea competente. Y suponemos que para Tahir el que hubiera sido el mejor líder cuando él dejara de serlo era su hijo Dogan. Me imagino que esto sí bastante típico, ya hemos visto que hay un hermano como que es el que tiene que ser el líder y se dedica a otra cosa, y el que se dedica a eso no tiene las cualidades para hacerlo. Eso es un poco repetitivo, lo hemos visto bastante. Eh, Chala le dice a Behram, en esa conversación que la está mostrando cortada, al final tú o yo iremos a la cárcel. Volvemos al punto que Chala es muy consciente de lo que está haciendo y del riesgo que conlleva. No sé si Behram le miente por lo cual tiene que meterse ahí, pero que no es que Chala va inocente, como que está haciendo algo bueno, solo es abogada y nada más, no. Quizás los motivos no sean los verdaderos, pero Chala está yendo a espiar y como que lo sabe. Bueno, se ve otra escena de Doan y Chagla bailando, donde él, bailando en la boda de la hermana, donde él roza su dedo con el de ella, o sea, se va mostrando pequeñas escenas así de entre ellos dos. Después se ve a Selim apuntando por la espalda a su papá, como que lo va a matar. Después se sienten disparos, gritos, Chala gritando, Doan que llega, abre una puerta y queda con cara de sorprendido. Yo no sé si, estoy pensando, si matarán a Tahir Ganjolú y después van a investigar quién lo mató. Y Chala, no, espero que no quede involucrada Chala, porque Chala está como ahí en la situación. Yo creo que Chala vio a alguien muerto y por eso fueron sus gritos y por eso llega Doan, que ve también lo mismo. Eh, a mí me da la pauta que puede ser que Tahir Ganjolú muera, porque de hecho se habla de justamente de que Doan deja toda su vida en el hospital y toda esa vida la tiene que dejar para volver justamente a estar involucrado con su familia, cosa que él no quería, pero justamente dicen que él no puede volver a su vida después de este regreso. Así que yo no sé si es que ante la muerte de su papá, si es eso que sucede, él tenga que quedarse, lamentablemente. Luego se lo ve a Doan con ropa de médico, de cirujano, viendo una foto con Chala, que no sé en ocasión por qué se sacaron una foto, y él acariciando la cara de ella, con una como añoranza. Así que en este punto tenemos claro que la historia de amor va a existir, cosa que me alegra, no importan las controversias, lo que digan, tiene que haber una historia de amor en una serie. Ellos son excelentes actores, si el guión es bueno, como dije en mi video anterior, nos va a encantar la historia, la vamos a comprar. Sabemos que las actuaciones son excelentes, así que actuación excelente más guión excelente nos van a comprar, así que todo bien con que haya una historia de amor. Veremos cómo la cuentan, de qué manera, pero estoy encantada con eso, está confirmado, evidentemente que hay una atracción, que se gustan y veremos cómo se desarrolla. El tema de la música no me impactó mucho esta música, yo había quedado encantada, que no lo dije en el video anterior, con la música del segundo tráiler, me encantó, de suspenso, me generaba expectativa. Esta sinceramente no me pasó lo mismo, no importa, no sé cuál va a ser la música, pero la verdad la otra me ha impactado tanto que aquí no pasó lo mismo, pero lo que importa es que el martes 13 de enero podemos empezar a ver esta serie. Vamos a apoyar la serie, básicamente porque son excelentes actores, buenos guionistas, ojalá que no haya cambios raros, ojalá que nos guste, que hagan algo que nos guste, pero sabemos que dependemos de la audiencia turca, porque si a ellos no les gusta, si los ratings son bajos, la serie se cancela. Por más, yo no entiendo tanto porque son series que pueden venderlas al exterior y quizás en el exterior funcione muy bien, pero si la base en Turquía no es buena, no va a suceder. Así que dependemos de que los turcos la sigan, así que ojalá no den tanto corte, no den, la verdad que a toda esa gente que habla mal, que tira mala energía con la serie sin haberla visto, que critica, que aconseja a Afra que no, que salga de esa serie, que no filme más.
que no sé qué. Hubo muchos obstáculos, sí, los están superando, esperemos que nos den un gran producto y bueno, ya comentaremos. Así que o voy a hacer un video con, con más personajes para contarles, porque ya vi que lanzaron una ficha de cada personaje. Y si no, ya nos vemos para cuando salga la serie y grabe el resumen en español, que siempre trato de poner subtítulos en muchos, trato no, pongo subtítulos habilitados en muchos idiomas, para que todo el mundo pueda verlo. Ojalá armemos una linda comunidad esperando la serie cuando la serie esté al aire. Así que me encantaría que me dejes un comentario. Si me dejas un like también te agradezco mucho. Si te suscribís, por favor, me encantaría y te agradezco mucho. Pero de verdad que me encantaría más que me dejes un comentario, obviamente respetuoso. Nos vemos pronto. Hasta luego. Guruşürüz.